Hernando Villegas, Hurtado, vivo en Bogotá. Nací el 12 de septiembre de 1933 en Manizales, pero he vivido gran parte de mi vida en Pereira. Cuéntenos cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea. Papá, mamá, 4 hermanos, 5 conmigo, pues la familia inmediata, abuelos y tíos y ¿A qué se dedicaban? prácticamente todos. A ver, nosotros venimos de una familia muy humilde, bastante humilde, hasta el punto de que ninguno de mis antecesores eh, tenía ningún bien raíz, ni fincas, ni casa, ni nada. Casi todos eran labriegos y trabajaban en lo que podían cuando estaban en la ciudad. Algunos carpinteros, el otro cargaba bultos, cosas así parecidas. ¿Cómo está conformada su familia actualmente? Mi familia actualmente está conformada por mi esposa, 2 hijos, Patricia y Luis Fernando. Hubo un tercero que murió. Ese fue mi familia inmediata. Pues tengo también, mis padres ya murieron y mis hermanos todos, los 4 hermanos restantes, están vivos todos. Somos más bien de tipo, somos longevos. Cuéntenos a qué se dedicaba usted antes de la Guerra de Corea. Antes de la guerra de Corea, yo hacía lo que podía, al igual que papá. Trabajaba también con papá, pero no permanentemente. Él fabricaba mortadela, salchichón y esas cosas así, embutidos. Y pues yo le ayudaba y le colaboraba en la fabricación y en la distribución, pero me quedaba tiempo libre y entonces trabajaba en lo que pudiera. ¿Dónde y cuándo tomó usted la decisión de vincularse al ejército colombiano para participar en la Guerra de Corea? En Pereira, es más, desde que comenzó la guerra de Corea, yo comencé a pensar que yo tenía que ir a la guerra de Corea. Habían noticieros de cine, donde presentaban, en ese tiempo no había televisión, donde presentaban los combates en Corea y los avances de los coreanos que casi echan a los otros coreanos al mar. Y después a la recuperación. Y eso, viendo esos noticieros, entonces me entraron unas ganas infinitas de ir. Cuando anunciaron que, creo que era Laureano Gómez había incorporado una corbeta a la guerra de Corea y posteriormente al batallón Colombia, pues entonces yo me presenté en el batallón San Mateo de Pereira y fui a hablar con el comandante del batallón, que yo me quería ir me miró de arriba abajo, digo, usted está muy niño todavía y muy flaco, venga venga más tarde. Pues más tarde volví como a los 4 meses. Yo, todavía no me sirve. Bueno, fui tantas veces que al último digo, bueno, yo lo voy a mandar por allá para que lo maten. Sí, le ordenó a uno de sus ayudantes que me diera unas órdenes para exámenes de médicos. Y así fue como me comencé a incorporar. De pronto me avisaron que ya estaba listo para irme. Me estaba yendo al escondido de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque yo comencé a tenerle una especie de recorcito suavecito a papá porque me había sacado de la escuela para ir a trabajar con él. Entonces, y yo quería seguir estudiando.
Entonces, pues, en el batallón San Mateo, ingresé por el batallón San Mateo y allá guardé 2 o 3 días hasta que llegó el avión que me conduciría aquí a Bogotá desde Pereira. ¿Por qué ese interés particular suyo en participar en la guerra de Corea? Por varios motivos. El uno es, en primer lugar, el primerísimo lugar era el afán de aventura. El otro era que si no me iba para Corea me tenía que quedar aquí prestando servicio militar. Como en ese tiempo había una especie de guerra, eh, una persecución a los liberales, y yo no voy a matar liberales siendo nada de eso. Y pues básicamente esos fueron los, los dos motivos, el afán de la aventura, de conocer otros mundos y el afán de sacar mi libreta militar sin necesidad de hacer lo que ya le conté. Cuéntenos un poquito de cómo fue esa formación militar previa a la guerra de Corea, ese entrenamiento, dónde fue, cuándo fue. Ese entrenamiento fue, creo que fue a partir de mayo, sí, de mayo de 1952, en la Escuela de Infantería, Aquí en Bogotá. aquí en Bogotá. Yo entré siendo un civil y estuve como 4 meses de mayo, cuenten más o menos, desde mayo, a finales de mayo, hasta que arrancamos, sí, eso fue un entrenamiento fuerte, bastante fuerte. La levantada era a las 5 de la mañana y la acostada era a las 10 de la noche. El entrenamiento, en primer lugar, era eh, físico, un trote eh, de todo el batallón, pero del batallón de los que no estamos, de la compañía que se iba para Corea, que era de 200 hombres aproximadamente, con capitán a la cabeza. A los únicos que le perdonaron un poquito eran los sargentos mayores, por los gordos, que no eran capaces de resistir el trajín lo fuerte de la trotada. Trotábamos desde ahí de la escuela de infantería hasta donde ahora queda el monumento de los héroes, que en ese tiempo era apenas una medio carretera, y lo hacíamos por medio del campo, ¿sí? El campo traviesa. Atravesábamos quebraditas y cosas así. Teníamos que ir y volver. Ir y volver. Después eh, arrancábamos con el, la, ¿cómo llama esto, hombre? Es que la timer me tiene fregado también. Bueno, la reunión que hacen en todo el batallón para oír, para dar las instrucciones del coronel Agudelo, Manuel Agudelo, de ingrata recordación para mí. ¿Por qué? Porque yo me fui de Pereira para Bogotá, o ir a Bogotá, formé amigos allá en el batallón. Y uno de ellos, Enano Uribe, eh, muy bien presentado y bien hablado y todas las cosas, como ninguno de nosotros, eh, le dio por decirle al coronel Agudelo que él quería hacer, que él iba a hacer la primera comunión, que lo iban a bautizar y darle todos los 3 sacramentos que de rigor en ese tiempo, el bautismo, la primera comunión y la confirmación, que él era el padrino. El viejo se emocionó mucho y comenzó a tenerle como cierto aprecio al muchacho y se lo hizo, pues se fue. Y entonces un día se voló y no volvió. Y como él sabía que éramos amigos, entonces me mandó a llamar al comando del batallón y me contó pues que sabíamos que era muy amigo y que yo sabía, dije que yo sabía. Le dije, pero me dijo, ¿quién puede saber? Y yo, de pronto la tía era
una superior, una monja superior de, de, ya no recuerdo, era una institución, y resulta que era también muy liberal. Y él consiguió el teléfono, lo hizo llamar y la llamó. Y resulta que la monja lo llamó godo, lo llamó cojo, lo llamó, le hizo todo, le dijo toda clase de improperios, le dijo que ella le había ayudado a Hernán a salir de allá y todas las cosas. Entonces la reprendió conmigo, o sea, quedó furiosísimo, porque imaginen, en ese tiempo los militares, la oficialidad era muy rigurosa y prácticamente había que hacerle una genuflexión para poder hablar con ellos. Y entonces me amenazó con un sable, me iba a dar con un sable. Yo recordé en ese momento que el coronel Agudelo había estado en la entrega de los bandoleros que se llamaban en los llanos orientales y que un francotirador desde lejos le había pegado un tiro en la pierna y por eso era cojo. Y como no yo, y como digamos que la ideología liberal me la habían implantado en la cabeza a mí, mis mayores, entonces le tenía fastidio y además lo comprobé por la forma de tratarme. Eso fue el problema con él. Pero después, hablando del entrenamiento, el entrenamiento pasaba, después del entrenamiento comenzábamos eh, el- lo que llaman la pista, pasar pistas, que ustedes la conocen seguramente en películas, que es con obstáculos. Antes, previamente, había ejercicios gimnásticos y después había instrucción de manejo de armas, de fusiles, de morteros especialmente, de pistolas, carabinas, de armar y desarmar. Mm, en eso eh, y en hacer pruebas, siempre eran pruebas como de atletismo, ¿sí? Para medir la resistencia de nosotros. Posteriormente, pues era el almuerzo ya había un poquito, un pequeño descanso y después, algo que es el almuerzo, casi siempre eran lentejas, feas, era un más apto de lentejas, carne y yo sufría mucho porque, o sufría no, me daba mucho fastidio de todo eso, pero había que hacerlo porque uno tiene que alimentarse. Mm. Y comíamos la pega del arroz que era tan dulce, ¿sí? Cuyayo le decían. Y, ¿Y qué? Y en eso lo pasábamos la tarde, por la tarde era más bien instrucción académica. Y por la noche había que ir a dos posibles escenarios. El uno, el Teatro Patria, que queda ahí enseguida, a ver películas de guerra. Y el otro era hacer terreno, que consiste en salir como en campaña por los cerros orientales ¿sí? Y hasta aprender a manejar la brújula, orientarnos y esas cosas así. Los sábados eran un poquito más suave y los domingos era descanso. ¿Cuál fue su especialidad dentro del Batallón Colombia? Yo era enfermero. Hice un curso de enfermería en la escuela de cadetes del ejército. Posteriormente a su entrenamiento militar aquí en Bogotá, ¿dónde y cuándo llegó usted finalmente a Corea? Bueno, después del entrenamiento militar salimos en dos o tres oportunidades durante el entrenamiento a hacer terreno. Estuvimos para en Jacopí, haciendo campaña, tratando de encontrarnos algún liberal por ahí para... Afortunadamente no pasó nada de eso. Y estuvimos también por ahí por Chía haciendo campamento para aprender a soportar la carga del armamento. A mí me pusieron un mortero 60 en el hombro y fui con eso hasta Chía, caminando por la carretera central del norte, que así se llamaba en ese momento.
¿Dónde y cuándo llegó usted finalmente a Corea? ¿Cómo fue ese viaje desde Colombia? Bueno, el viaje fue la salida de aquí de Bogotá. En las vísperas nos permitieron emborracharnos. Todo el mundo podía comprar lo que quisiera y traer y nos emborrachamos. Algunos amanecieron tendidos afuera del cuartel, afuera del edificio. Pero todos madrugamos a las 5 de la mañana, estábamos ya bañados y para prepararnos para ir hasta el aeropuerto de Techo a coger el avión. Nos fuimos en un DC-3 y llegamos a Cartagena. Allá dormimos 2 días en Cartagena, pero no nos dejaron salir. Nos dieron por ahí un paseíto en bus y nos dejaron salir. Y ahí nos embarcamos. Por la mañana y por la noche ya estábamos en el Canal de Panamá, en la zona del Canal de Panamá, en la zona norteamericana del Canal de Panamá. Allá nos permitieron conocer el que llamaba PX, que es una especie de tienda del ejército, tienda que venden todas las cosas y entre ellas comida. Me comí un helado como de 2 libras y casi que no puedo recuperarme de eso que me dio hasta dolor de cabeza. Y de ahí cruzamos el Canal de Panamá y enrumamos hacia el norte, por ahí hasta la altura de México, algo así parecido. Y de ahí en adelante, rumbo hacia el occidente, hasta llegar a Hawái. En Hawái desembarcamos, nos dieron también un paseo en guagua y llegamos a Yokohama. Y al otro día arrancamos para Seúl. Llegamos, pero no para Seúl, sino para bueno, el puerto más al sur que tiene Corea, que es Busan, que ahora le dicen Busan, con B, pero Busan, allá desembarcamos y inmediatamente nos fuimos en buses hasta la estación del ferrocarril y cuando ya estábamos completos allá, arrancamos hacia el centro de Corea, hacia el lugar de combate. Ahí conocimos por primera vez la ración C7. No sé si usted la ha oído mencionar, pero es una caja que contiene las 3 comidas diarias. Desayuno, almuerzo y comida. Entonces uno tenía que, y tiene de todo. Y papel higiénico, dulces, cigarrillos y las 3 comidas. Entonces nos enseñaron a prepararlas ahí y así estuvimos, creo que un día y medio viajando porque no era muy rápido el tren, hasta que llegamos cerquita de la línea de combate. Nos desembarcaron y nos llevaron para un centro de entrenamiento. ¿Sigo? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, es allá. Tuvimos otra vez centro de entrenamiento. Fernando Landazábal Reyes, que fue ministro de Defensa aquí, que lo asesinaron, era el comandante nuestro en ese momento y el que nos entrenaba. Estuvimos allí 25 días aproximadamente en entrenamiento antes de entrar a la línea de reserva, pero nosotros estamos totalmente separados. ¿Sí? El rancho, todo estaba ahí. El primero que se voló de ahí, esa cosa fui yo. Un domingo, buscando qué hacer. No quiero ser tan específico. Lo encontramos y después me llegué a un poco de amigos. Cuando regresamos, me encalabraron por eso. ¿En qué fecha llegó a Corea? La fecha precisa no se la podía decir. Yo creo que
Fue a finales de noviembre, algo así, sí, ¿De qué año? de 1952. ¿Sabía usted algo de la guerra de Corea antes de participar en ella? Sí, claro, pues lo que veía en los noticieros y en la prensa, porque he sido un buen lector de prensa. ¿Qué le dijo finalmente su familia cuando se enteró que usted se iba para Corea? Pues papá, que al fin y al cabo, a pesar de su poca instrucción, eh, tenía alguien que le pudiera ayudar. Me dijo, yo lo voy a sacar de aquí. Dijo, yo no no permito que me saque. Yo fui en una oportunidad y yo regresé a Pereira y pues a despedirme. Que no, pues yo me quiero ir, la decisión mía fue que pronto lo matan, o usted viene sin una pierna, así, pero voy a ir. Mi mamá, pero voy a ir. Y lo único que recuerdo yo con mucha parte de mi familia fue por parte de mi abuelo, que recuerdo mucho, voy a escribir sobre eso. Yo ya tengo aquí un articulito de esos en Ascoy. Fui a donde mi abuelo a despedirme, que vivía ya todavía en Manizales. Y le conté pues, para dónde me iba y todas las cosas. Él era muy devoto, se acostaba así, boca arriba, o así, que porque era que así se lo llevaba Dios directamente para el cielo. Y nos hacía rezar desde por la mañana hasta por la noche. Y entonces sacó de una por ahí de sus bolsillos, yo no sé de dónde, un crucifijo, pequeño más o menos de este largo, ¿sí? Que contenía numeradas las estaciones de la Pasión en nácar, con el número. Entonces me lo entregó, me cogió la mano, me echó la bendición y me dijo, este crucifijo lo va a llevar y lo va a traer. Tenga la seguridad. Y entonces yo me fui convencido de eso, porque en ese tiempo era muy católico, en ese tiempo. Y, y por algo que les voy a relatar más tarde, les voy a contar qué hizo el crucifijo conmigo. Cuénteme cuál fue la impresión suya cuando llegó a Corea. ¿Cómo la recuerda? Pues en primer lugar, era más bien de desolación. Casi todo el recorrido en tren, o todo el recorrido en tren, era desolado. Casas, edificios, ruinas por toda parte, gente por ahí pidiendo limosna. Era muy triste, ¿verdad? Pues la tristeza que siempre tiene que generar las guerras, porque la desolación la pagan casi siempre son los civiles. En ese tiempo, pues fueron muchos, yo creo que millones de civiles, los coreanos que murieron en esa guerra. Cuando nosotros fuimos, ya digamos que había amainado, ya no había esa guerra de avances y retrocesos, sino que era más bien una guerra de posiciones. Y entonces la impresión fue muy dolorosa, dura, dura pues uno como ser humano ver tanta desolación y tanta devastación. ¿Cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia durante su permanencia en Corea? Bueno, había dos condiciones. La una, cuando estábamos en reserva, pero listos para ir a... ¿sí? O mejor dicho, había turnos, reserva y la línea. Reserva, la línea. Entonces, en la reserva, pues teníamos distracciones, la comida era más fácil. Una de las cosas que yo comencé a mirar con los mexicanos era la logística alimentaria. Eso es una cosa, para mí era impresionante y para muchos, o para todos nosotros era,
porque lo primero que les preocupaban ellos era la comida. Y era, para nosotros en ese momento, era un super banquete. Nosotros comíamos y cuando estábamos casi siempre, jugos de naranja, toronja, tomate, café con leche, todo el que no se tomara, el jugo también, cornflakes, que era cereal con leche, fruta, huevos revueltos, cocidos o fritos en ese momento, con tocineta, panes que no se comiera. Y había otras cositas adicionales que todos los días era así. Entonces era, digamos que era como estar, para nosotros, como estar en un hotel. Pues, según la perspectiva educativa y de vida que nosotros estábamos llevando. Y eso era así. Teníamos cine. Allá conocí yo a Marilyn Monroe. De pronto ella comenzó a llamar a los soldados allá y a mí me llamó. Casi me caigo subiendo las escalas. Ella, todo muy formal y todas cosas, y después todo el mundo chiflando y jodiéndome, ay, perdón. Entonces, al fin y al cabo me bajé por tanto estar. Y eso era cine, la vez que podíamos, y entrenamiento también en la reserva. Y allá en la línea, cuando ya estamos en la línea, era pues cuidar la línea, estábamos en eso todos los días. Yo era enfermero y me tocaba, tenía la posibilidad, yo era enfermero de la compañía B. Y pues me hice muy buenos amigos de los oficiales. Entonces yo estaba prestando el servicio de teléfono y todas las cosas que hay que prestar toda la noche, el turno. Entonces yo tenía un búnker para dormir, pero también cuando me tocaba el servicio, me tocaba estar allá con el capitán y pasar toda la noche, capitán, tenientes, y bueno, digamos que la plana mayor de la compañía. Y comíamos muy bien también, entre otras cosas, porque yo era como, además de ser enfermero, era también inspector de sanidad. Los inspectores de sanidad tienen que hacer una visita y un informe con rumbo a la dirección del ejército norteamericano, en donde decía las condiciones en que estaban las letrinas y el rancho. Y entonces los rancheros, por congratularse conmigo, me dotaban de todas las exquisiteces que teníamos. Comida en lata, de lo que a nosotros nos gustaba más, cocoa, de todo, dulces y todo. Entonces, pues los capitanes que sabían eso, los oficiales que sabían eso, entonces yo siempre estaba con ellos. ¿De qué dependía esa buena posición que usted tenía con los oficiales? A ver, yo me consideraba un tipo de buenas. Siempre he sido muy de buenas y he tenido como mucha facilidad para hacer amigos. Y como habían oficiales pereiranos o que habían trabajado en el batallón de Pereira. Y habían, y soldados también, y suboficiales también pereiranos. Pero entonces, digamos, el hecho de no estar siempre con el fusil al hombro, aunque yo tenía de dotación una carabina, pues me permitía como charlar más, hacer amigos, y a mí me gusta tener amigos. Hábleme de las estaciones en Corea. ¿Cómo las tuvo que afrontar dentro del Batallón Colombia?
Bueno, inicialmente, el día que yo me di cuenta que estaba nevando, me dio una emoción impresionante, porque comienzan a salir como una especie de corazoncitos cuando comienzan. Y eso para mí me pareció, pues, de otro mundo. Yo brincaba, veía todo maravillado eso. Posteriormente comenzaron ya a primeras nevadas, poquitas, y a medida que pasaba el tiempo, ya había nevadas que subían bastante sobre el nivel del piso. Y en esas circunstancias nosotros teníamos que prestar a hacer patrullas. Las patrullas eran por la noche. Y yo llevaba una camilla y la dotación mía, la carabina, la camilla y un boletín y un botiquín de primeros auxilios. Eh, yo no necesitaba estar al frente de la compañía, ¿sí? Es decir, en ataque, sino que necesitaba estar un poquito atrás, justamente con el propósito de favorecer. No era porque yo lo había decidido así, sino porque ese era el protocolo que había que... Entonces yo abría mi camilla y me quedaba dormido. Alguna vez me llamaron, la primera vez que me pasó eso, me llamaron y yo no hice caso, me quedé dormido. Cuando me di cuenta, todos los compañeros se habían replegado menos yo, porque sentí unas descargas de mortero. Me asusté. Cuando miré, estaban por allá a unos 600 metros. Y agarré a correr, llegué primero que ellos. Qué miedo tan horrible. Esa era más o menos la condición que nosotros teníamos en la línea. Era prestar servicio de, eh, pues, vigilando la línea, las zanjas, los búnkers. Y, y prestar el servicio a las patrullas cuando había necesidad. No siempre había necesidad de que fuera el enfermero. Hay patrullas que no eran necesarias, habían otras que sí, donde había posibilidades de enfrentamiento, entonces había que llevar el enfermero. ¿Y en el verano? En el verano, es que, a ver, el verano casi no lo alcanzamos, porque se recuerda usted que el armisticio se firmó en julio de 1953, que estamos ya en pleno verano. Pero ya nosotros habíamos oído que Syman Rhee, que era el presidente de Corea, le estaba jalando al armisticio o a un cese del fuego. Y entonces digamos que ya las hostilidades no eran tan fuertes. Pero yo sí estuve en el Old Baldy. Fue una experiencia, digamos, muy dolorosa para mí, porque yo era enfermero y yo tenía que estar levantando cadáveres o heridos todos los días, absolutamente todos los días tenía que estar haciendo eso. Y estaba por la noche tratando de dormir cuando me llamaban que necesitaban el enfermero, porque siempre tiraban artillería. Las dos líneas estaban a tiro de fusil. Y entonces, uno y otro lado jugábamos a que cuando alguno de allá sacaba la cabeza, a dispararle. Y ellos estaban en las mismas condiciones con nosotros. Pero casi siempre era un bombardeo permanente de, de mortero y alguna vez de cañones. Entonces eso nos causaba muchos heridos y muchos muertos. Vi amigos, compañeros, que los partieron por la mitad, el tronco a un lado y la cabeza al otro lado. ¿Y la qué? El estómago, partido por el estómago. Sí, la cabeza, los sesos, mucho. Y entonces yo tenía que estar al frente de eso y era, era permanente. Era permanente. Yo no sé por qué. eh, Como que a mí me tocaban, yo era el más de malas en ese tiro. Pero fui al mismo tiempo de buena porque no me pasó absolutamente nada. Y en el Old Baldy, cuando nosotros estuvimos 12 días en el Old Baldy, exactamente. Y lo recuerdo el día, el
23 de marzo fue el ataque de los Boldi. En el ataque de los Boldi estábamos nosotros, yo estaba en el comando del batallón, cuando comenzaron por radio a avisar que se estaban metiendo los chinos, que están saliendo de abajo de la tierra. Entonces ellos comenzaron a disparar. Y antes de eso, estaba a mano izquierda nuestra estaba la compañía 6. A esa comenzaron a bombardearla primero, que quedaba en un cerrito más bajito. Y yo me ponía a ver y digo, no, esos pobrecitos, los están acabando. No sabía lo que nos estaban haciendo, lo que nos iban a hacer a nosotros. Ahí, a pesar de que yo mantenía mi padrino, que se llamaba el crucifijo, a pesar de que yo lo mantenía en el bolsillo, esa vez no lo tenía en el bolsillo, sino en el búnker. Lo primero que se me ocurrió fue ir a rescatar a mi padrino. Quedaba del búnker del capitán, allá quedaban por ahí unos 200 metros. Me fui por entre las zanjas y entonces saqué de mi mochila, de la tula, saqué el crucifijo, me lo eché al bolsillo y arranqué a correr. Por allá a los 50 metros vi que le cayó encima un tiro de artillería, yo no sé qué. Lo cierto es que me fui para el comando de compañía hasta que se formó una especie de caos, porque en ese momento estaba entrando un relevo, que nosotros estábamos muy mamados, muy cansados, porque estábamos soportando fuego todos los días. Y eso es súper estresante. Lo cansa a uno mentalmente, le causa, yo creo que pierde uno muy ligero, muy rápidamente, la edad, le va aumentando rápidamente, eso es muy estresante. Ese hecho de ser que estábamos así, hizo que nos sacaran, que nos relevaran. Y en ese momento estaba entrando el relevo. El relevo se quedó atascado en las zanjas, porque no podían entrar y nosotros no podíamos salir. No hubo relevo. Hasta que nos tocó prácticamente pues, salir de las posiciones y retroceder porque ya era insostenible. Los norteamericanos avisaban, tenían un tipo de artillería que llamábamos BT y no sé a qué se debe eso. Era una artillería que no llegaba al suelo, sino que explotaba como a 10 metros sobre la tierra. Para cuando iban a tirar eso, entonces nos lanzaron bengalas diciendo que iban a tirar. Entonces nos tuvimos que esconder. ¿Para qué? Para que los chinos que estaban encima de nosotros, pues para matar chinos, pero eso no podía durar indefinidamente. Y eso no eran uno, eran hordas de chinos. Parecían como drogados. Y había, sin duda, alguien que los animaba, los dirigía, los pitos como los árbitros, y entonces eran pitando por toda parte. Y nosotros prácticamente disparábamos a lo que se moviera, que estuviera pitando, pero no teníamos, se nos acabó el orden, se nos acabó todo lo que, sí, y me imagino que, yo no sé si eso, cómo fue la retirada, pero nosotros nos tuvimos que retirar ya. A los 2 días me tocó volver porque íbamos a buscar heridos. Eso era, no había, la tierra toda estaba, no había una sola casamata, un solo búnker. Todo eso estaba destruido, toda la línea estaba totalmente destruida. Y uno se hundía en la tierra, porque está floja todo. Fue algo muy tenebroso, pero también a la postre enternecedor para muchos, porque muchos de nosotros, yo particularmente me dediqué
ayudar a salir gente que estaba herida. Entre ellos un sargento pereirano que nos hicimos amigos allá por el paisaje, que se enloqueció y le tuve que dar un golpe en el pecho con la carabina para que reaccionara. Él siempre, cada que voy a Pereira lo voy a visitar y siempre le dice a la señora que yo vi que le salvé la vida. Pero así pasó con otros, los que podíamos, porque ya no teníamos ni camilla ni nada, teníamos lo último que teníamos nosotros, yo particularmente, era la carabina. Y con esos ajeteos y todas las cosas, ya cuando estaba a salvo, que eran por ahí las 3 o 4 de la mañana, que ya habíamos bajado del cerro. Entonces, dejé la carabina no sé a dónde. Eso nunca le preguntan a uno por armamento ni nada a los norteamericanos. Me fui, o me fui a donde estaba el acampamento y nos recogieron en un jeep. Y me dijeron, vaya desayuno, y desayuné. Y dormí como 40 horas. Estaba totalmente agotado. ¿A qué se refiere con que su compañero el sargento se enloqueció? Eh, Estaba otra vez, digo, no, yo me voy por mi capitán. Ah, mi teniente, voy a buscar a mi teniente, voy a buscar a mi teniente. Entonces comenzó a subir, pero yo no lo dejé, venga, Héctor llama. Héctor Betancourt llama. Y, y no lo dejé subir, pero él estaba, y como yo al fin y al cabo era subalterno. Entonces ese hecho de ya subalterno se acabó en ese momento totalmente. Y yo le dije que tenía que irse conmigo, y si no quería, entonces le di el golpe. ¿Cuál fue el resultado de la acción del Old Baldy para el Batallón Colombia? Bueno, yo tengo como sensaciones encontradas. En primer lugar, el hecho de que nos hayan sacado allá me dolió mucho, porque nos sacaron. Eso hay que confesarlo. Y los moldes no lo volvimos otra vez a recuperar. Digamos, se convirtió en tierra de nadie. Eso fue para mí, pues, uno como soldado, como combatiente, ¿cómo es que nosotros debemos perder eso? Pero era imposible, pues, digamos, parece que recuperar, o digamos que estamos siguiendo directrices del alto mando norteamericano. Y también el hecho de tener tantos amigos y tantos soldados muertos o mutilados. Eso es, yo no sé por qué me causan más dolor los mutilados que los muertos. Eso es los sin brazos, sin piernas, o partidos por la mitad, o sin cabeza, eso es muy duro, pero los mutilados son, bueno. Y qué enseñanzas hay, bueno, eso. Es cierto, yo pienso que muchos de nosotros, yo no me considero héroe, porque para ser un héroe necesita tener miedo. El que no tiene miedo no puede ser héroe nunca, en mi concepto. Y yo creo que eso es una de las definiciones de heroicidad, tener miedo y vencer el miedo para poder hacerlo. De pronto, en el Old pues pueda estar bajo ese bombardeo incesante y encontrarme con un chino que otro para dispararle con la carabina y todas las cosas. Y de recoger los heridos que pude, o los que pude organizar. Pues ya, se acabó ahí el Old Baldy. Después me mandaron a que fuera otra vez allá, para que fuéramos a buscar una patrulla, para que fuéramos a buscar sobrevivientes o heridos, y no encontramos, nosotros no encontramos ninguno. La enseñanza es que
La guerra es espantosa. Si pudiera devolver el tiempo, ¿le haría caso a su papá y no iría de nuevo a la guerra de Corea? Pues es que los dos estadios que usted me plantea son imposibles. ¿Sí? Mejor digamos una cosa diferente. Si yo hubiera tenido la ilustración que pueda haber podido tener ahora, ¿sí? El nivel académico, el recorrido que he tenido, pues seguramente no iría. Pero sí, pero es que hay que pensar, es que yo en ese momento tenía una especie de rencor con papá. Y en segundo lugar, era un idealista, era un liberal idealista que quería evitar matar eh, compatriotas y para irme a matar gente que no conocía ni sabía quién era ni cómo se llamaba. ¿Recuerda usted si tuvo algún momento de paz o de tranquilidad durante su estadía en Corea? Pues los momentos de paz y tranquilidad, a ver, lo que más destaco yo en ese, sí tuvimos varios, pero lo que más destaco fue cuando comenzaron las conversaciones sí, de Simon Rincón, un Kim, no me acuerdo cómo se llama, sí, y entonces ya como que amainaron ya cuando nos dijeron que el armisticio en Pamuyo, pues eso fue, digamos, se puede decir que fue el mayor, la mayor felicidad. Pero digamos que paz había cuando estábamos mirando cerquita a Mary Monroe, pues eso es una berraquera para uno, ¿no? Una mujer que en ese tiempo era, pues era la belleza, el símbolo sexual de todo el mundo. Era pues, muy bueno cuando hacíamos fiestas, que hacíamos fiestas. Cuando había los norteamericanos, es que no recuerdo cómo se llama eso, es una especie de show que hacían para varios regimientos en unas instalaciones grandísimas al aire libre que presentaban al estilo de Jorge Barón Televisión, pero era con mucho más gente. Eso era para, pues siempre presentaban espectáculos muy agradables. Y había paz cuando estábamos en reserva y muchas veces había paz también cuando estábamos en la línea. Alguna vez, estando en diciembre de 1952, estaba en la compañía cuando me llamó. Iba a comer en ese momento, iba a ir al rancho a comer. Y me dijeron que tenía que presentarme en la compañía, ya no recuerdo, ahora, que no era la mía. ¿A qué digo? Pues es que van a hacer una patrulla y, y necesitan enfermeros. Entonces, almorzar y y a irme para la compañía. Cuando llegué, me encontré con un amigo de Pereira, de apellido Fierro, y se puso a contarme pues lo que había pasado en todas esas cosas y me dijo, ¿sabes, Hernando? Yo creo que a mí me van a matar hoy. Y cogió a hacerme unos regalos. Nosotros teníamos una cosa que se llama calefacción de manos, que era como un estuchecito metálico que se encendía ahí con alcohol o alguna cosa para que uno calentara las manos, porque ya estaba haciendo que tomate regalo esto, tomate regalo esta otra cosa, como esto. Y, y échate estas cosas al bolsillo para que se las lleves a mi mamá, que vive en tal parte en Pereira, me dio la dirección. Pues nos fuimos. Yo no me di cuenta cuando a él lo mataron. A mí me tocó la primera, creo que eso se llamaba el tibón, o eso en T. Eh, la,
la compañía, el pelotón que yo estaba, en que yo estaba, era el que encabezaba la subida al cerro, era el mío. Y yo estaba por ahí de escuadra, perdón, estoy hablando de escuadra. De escuadra yo era por ahí el séptimo, cuando comenzaron a disparar desde arriba. Ya iban a llegar, ya íbamos a llegar. Cuando comenzaron a disparar, y hubo 12 heridos. Yo me devolví rodando, nos devolvimos todos rodando hacia una especie de zanja que había que nos protegía de los disparos de ametralladora. Se quedó allá Julián Metal, un muchacho de apellido Ávila, que nosotros le teníamos mucha, lo molestábamos porque tenía unas piernas muy bonitas, tenía unas piernas de mujer. y, y él era de una cara también, él no era homosexual, pero sí tenía eh, una cara muy bonita. Entonces, algo que lo hirieron en las piernas por aquí. Enfermero, suba a recogerlo, me dijo el capitán Vallejo. Entonces yo me puse como a vacilar. No vaya. Entonces un amigo de ahí al lado me dijo, camine, yo lo acompaño. Y me dio valor para subir. Tenía mucho miedo. Cuando llegamos hasta él, quise jalarlo y no se dejó porque lo jalaba de las piernas, él estaba con la cabeza así, ¿verdad? Casi tocando al coreano que nos estaba disparando. Que nosotros le pedimos al capitán pues que le tirara porque para poder nosotros subir, que nos cubriera. Y cuando comenzamos a jalarlo, el otro ya casi lo estaba cogiendo de la mano. Entonces yo le pegué un tirón antes de que lo cogiera y pegó el chillido con el consabido madrazo, pero fuerte, muy fuerte. Y yo, déjenme morir aquí, partida, yo no sé qué. Nosotros al fin y al cabo, como pudimos, lo rodamos, a pesar de que él estaba queriendo que lo dejáramos morir allá, por el dolor que tenía. Yo lo subí sobre la camilla, le dije al capitán que me prestara otro tipo a que me ayudara y lo devolví. Rápido, lo llevé hasta donde lo recogieron en el coche y se lo llevaron. No quise volver. Y de ahí pasó, y ahí terminó la patrulla. Pero cuando comenzamos a ver los efectos de la patrulla, a mi amigo Fierro sí lo había matado. ¿Tuvo usted posibilidad de intercambiar cartas con sus familiares en Colombia? Sí. ¿Qué le escribían y usted qué les escribía a ellos? Pues hombre, recordar eso, yo le escribía a mis papás, a mis hermanos. Yo soy el mayor de la familia. Le escribía a mi papá, a mis hermanos y a un par de noviecitas que tenía. Pues que las veía un poco lejanas, pues lejanas para mi capacidad pues, económica en ese momento, pero que al fin y al cabo me correspondía. Una vivía al frente de la casa. Y le escribía pues de las condiciones que nosotros estábamos y ellas nos respondían que era que nos aguardaban, que nos cuidáramos, nos preguntaban que qué hacíamos y esas cosas así. A mí me gusta escribir, pero soy muy parco para escribir cartas y para hablar por teléfono. Yo soy, hablar así, sí, no soy, ya se dan cuenta usted cómo soy yo. Y entonces, casi no les escribía ni unas cosas, pero le escribía sobre la situación que nosotros teníamos. Nunca les di noticias desagradables. Nunca, no. Habían unos que sí lo hacían. El sargento que yo les cuento que de Pereirano escribía cartas por ahí de 18 o 20 pliegos. Todos los días escribía cartas y le mandaba. Las cartas demoraban por ahí unos 20 días en llegar a su destino. Y las de allá tampoco con nosotros. Y él era
un cruce de cartas permanente, ¿sí? Él quería mucho, yo conocía mucho a la muchacha. eh, Él era hija de un médico, él era sargento, sargento de batallón, y se escribían mucho, mucho, pero mucho, mucho de él, ¿sí? Cuando volvimos, se casó con la muchacha, y para casarse me mandó una invitación a mí. Como yo tenía tan poquita plata, entonces reuní cualquier cosita y compré una lámpara, como para la mesa. Iba rumbo se me cayó y se rompió. Entonces no quise ir. Me dio pena ir al matrimonio. Esa es él sabe de eso, yo le conté después de eso, pero después de mucho tiempo, porque nosotros ya cada que vamos a Pereira nos encontramos. Voy a la casa, él volvió a hacer su hogar y es muy buena gente. Las cartas, sí, eso. Fotos se mandaban, eso, sí, las fotos iban y venían. Cuando usted terminó su servicio, ya se había firmado el armisticio. Sin embargo, ¿qué esperanzas o expectativas le quedaron a usted hacia Corea y hacia el pueblo coreano? Pues a ver, tengo que confesar que no, digamos, yo tuve varios amigos coreanos, entre ellos los sirvientes, los muchachos que nos servían a nosotros, que eran excelentes amigos y que aprendían con una facilidad extraordinaria el idioma nuestro. Lo aprendían trabajando con nosotros. Y el que era paisa se quedaba paisa. Y el que era costeño le hablaba costeño. ¿Sí? El que, según con quien... Esa era una cosa, eso me impresionó mucho, cómo era que tenían tanta facilidad eh, para, este, para poder asimilar el idioma, pero sobre todo los modos que nosotros, como hablábamos, bogotano, pastusos, allá. Y entonces, pues, esos eran unos amigos entrañables, eran casi siempre menores de edad, o eran menores de edad, pero vibraban en la adolescencia, 15, 16 años, cosas así. Eh, alguna vez en cuando estaba en descanso, o cuando no estábamos en la línea, eh, en un recorrido y cerca de la línea había un cambuche de una familia. El cambuche estaba hecho sobre una falda así. Entonces ellos habían, las partes de la falda les servían de paredes y la parte de atrás también de paredes. Y encima le ponían plásticos y cosas así. Y ahí estaban viviendo ellos. Me volaba y les llevaba cigarrillos, cosas, alguna cosita. Y alguna vez en retribución me invitaron a almorzar. Me dijo, miren lo que le estamos cocinando. Eran ranas. Se veían las ancas de ranas, todas esas cosas. Yo vi eso y viéndolo, eso se me revolvió el estómago. Y me sirvieron. Pues no dije, yo ya almorcé, ya que todas las disculpas no fui, pero yo sentí que la situación que ellos tenían y la condición de que eran hambrientos y que me están brindando comida, la comida de ellos, me conmovió mucho. ¿Qué más? No, pues yo con los que podía conversar, conversaba. Casi todos, en ese tiempo yo comencé, a lo último ya me entendía muy fácilmente con los americanos en inglés. A mí eso se me olvidó, pero yo más o menos hablaba con ellos, con trabajo, pero hablaba con ellos. Y muchos coreanos también hablaban
inglés, entonces o por señas. Pero ¿qué? Ellos estaban en una situación de indigencia prácticamente. Entonces era poco lo que se podía esperar de ellos en ese momento. Después de ver tanta mortandad y todas las cosas, pero es que nosotros también matamos muchos norcoreanos. Pero pregunto yo, ¿por qué? Es que estamos pensando en la guerra, estamos pensando en la guerra. Posteriormente, yo comencé a cogerle mucho cariño a Corea, pero después, no en ese momento. Pues, y más cuando comencé a ver el desenvolvimiento económico que ellos habían tenido, que fue extraordinario. Sí, por allá a partir de 1970, un dictador, allá eso, después de la guerra fueron dictadores en uno y otro lado. Sí, los del norte se quedaron con la dictadura y estos también tenían gobiernos dictatoriales. Solamente a partir de como del 75, pues, puede ser así, comenzaron a hablar de elecciones allá y hubo elecciones en el 75, en el 80, algo así parecido, y comenzaron a haber elecciones y ya cambió el régimen. Pero el hecho de que detrás de esa dictadura, porque esas dictaduras fueron muy crueles, eso es el dictador de turno, mataba y mataba, mataba a que se le oponía. Y había más manifestaciones estudiantiles, así como en China, que arrasaban con la gente. Y entonces, digamos que esas noticias que entonces comenzó a calarme el sentimiento de admiración. Hubo uno en especial, es que no recuerdo en este momento el nombre, que fue que prácticamente pienso yo que le cambió la vida a Corea. Y es cuando estableció ¿cómo se llama? Una forma de desarrollo industrial que consistía en agrupar empresas y ayudarles a ese grupo de empresas a desarrollarse. Eso tiene un nombre, que no lo recuerdo en este momento. Y entonces ya después de eso comencé yo a mirar mucho eso, ¿sí? Hasta el punto de que uno de mis principales anhelos es ir a Corea. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea en su vida? En mi vida la cambió fundamentalmente. Yo aprendí, la ida a Corea, el contacto con la fuerza militar de aquí primero, el viaje en barco, la estada en, en la isla, en Hawái, en Camp David. Camp David era una ciudad que tenía buses propios para movilizarse en allá. Tenía supermercados. Era una ciudad grandísima. Un campamento de, de, de soldados, de tropas que estaban todavía en el Japón. Toda esa forma de mirar la vida de los norteamericanos, la forma como han mirado la vida los coreanos, eso cambió mi manera de ser, mi manera de entender la vida, mi manera de pues fue tanto que cuando yo vine, mi mayor preocupación era que tenía que volver a estudiar. Se han celebrado los 61 años de la firma del armisticio y no hay ningún otro conflicto en el mundo que permanezca suspendido en esos mismos términos. ¿Qué cree usted que se debe hacer para que se firme finalmente la paz y quizá podamos buscar la reunificación de las dos Coreas? Pues a mí me parece que la respuesta es obvia, que ambos gobiernos se pongan de acuerdo para eso. Pero yo pienso que hay una especie
de impedimento. Y es que el desarrollo económico de Corea, en este momento Corea es la 12ª economía del mundo. Es líder en la fabricación de barcos, es líder en, en, la, en, en muchos sectores de la economía, aviación y todo. Corea del Sur tiene muy buenas carreteras. Y como ambos están con ideologías diferentes, prácticamente irreconciliables, socialistas y capitalistas. Entonces, pues indudablemente Corea es capitalista. El, el centro, Seúl, ¿sí? Seúl tiene la mitad de habitantes de Corea, tiene 25 millones de habitantes. Y tiene todas las industrias del mundo, de todo, electrónica, Samsung, carros, de todo. Hyundai es la empresa de carros que más vende carros aquí en Colombia, es importados, pero también está aquí. Y entonces, a mí me parece como muy complicado que dos ideologías que están antagonizando se vayan se vayan a unir. Ojalá que eso fuera para bien, pero lo que pasa es que para poder hacer eso, necesariamente pienso yo que había que cambiar de gobierno, de dinastía, porque el gobierno de Corea del Norte es una dinastía, es de una dinastía. El gobierno se lo pasa de papás a hijos y abuelos y esas cosas. Entonces me parece como muy complicado. Y había que, ¿y qué? Y el aparato militar de Corea del Norte es muy grande, es más amplio que el de los Estados Unidos allá y de Corea del Sur. Y entonces, digamos que todo ese sistema está respaldado por ese aparato militar. Entonces no creo que los militares norcoreanos vayan a aceptar que haya unión. No lo creo posible. El armisticio parece que eso es como cuando un matrimonio se separa y, y no hay rompimiento de nada, sino que el uno va por su lado y por otro. Sí, no lo formalizan nunca. Parece que eso va, que va a pasar ahí, que nunca lo van a formalizar. Ya 40, 50, 61 años, ¿sí? Y no hay indicios de que eso pueda ser así. No creo que eso pueda ser así. Sería excelente, me imagino, que las dos Coreas se unieran, que la una tiene unos recursos que la otra no lo tiene, y que se convirtieran en una nación que seguramente sería una de las, ya no estaríamos en el 12º puesto con Corea, sino que estaríamos ahí en el cuarto, quinto. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la Guerra de Corea? ¿Qué le dejan los veteranos al mundo? Yo, yo pienso que los veteranos en general, los veteranos colombianos En en general, yo creo que cosas muy parecidas a los sentimientos que yo he tenido, de que la guerra no tiene nada de útil. No creo que la guerra de Corea haya un legado que destacar. Así, pues es que además quedamos en ceros otra vez. Ninguno fue ganador. Todos fueron perdedores. Todos absolutamente fueron perdedores. Posiblemente, si no hubiese habido la guerra, Corea seguramente, no es posiblemente segura, se hubiera desarrollado más rápidamente y mejor. Pero se desarrolló muy bien, porque el desarrollo de Corea comenzó para ahí en los 70, con ese esquema que le decía de aglomerar, de hacer conglomerados de empresas. Y, y no creo que haya realmente un legado que destacar de la guerra.
¿cuál sería su mensaje para las generaciones futuras que puedan ver esta entrevista? Pues mi mensaje es que es un mensaje, se puede hacer un mensaje hacia el mundo, porque es que resulta que nosotros ahora, por donde miremos, hay guerras o conatos de guerras. Para donde miremos, hay guerras o conatos de guerra. La guerra es quizás uno de los peores males, la peor plaga que puede tener un país, un continente. Yo diría que mi mensaje sería que lucháramos por la paz, por tener en paz, por tener, porque todos nosotros tengamos acceso a la educación, al buen vivir, a desarrollarnos, pero también para que aprendamos a soportarnos entre sí y a respetar los credos de otras partes del mundo, o de los mismos nuestros.